3 mitos que resultaron ser verdad. Las sirenas existen. Sí, de verdad. Eso fue lo que escribió Cristóbal Colón en uno de sus diarios en 1943. Es más, dijo que no solo había visto una, sino que vio 3 sirenitas. También dijo que estaban bien, pero sí bien feas, que tenían cara de hombre y andaban gordísimas, que no sabía de dónde sacaron la fama de estar guapas, pero que era una mentirota. Y ¿sabes? Él de verdad creyó que vio una sirena, pero en realidad vio otra cosa. Un animal que no conocía, al que de alguna manera confundió con una persona. Lo que vio fue un manatí. ¿Qué dices? ¿Sí se parece a una persona? Y si nunca hubieras visto uno antes, ¿podrías pensar que es una criatura fantástica? Cristóbal Colón se equivocó regacho. Y ahora su errorcito pasó a la historia como una anécdota chistosa. Pero sí ha habido ocasiones en las que los mitos no son pura mentirota. Resulta que tienen algo de verdad. Hoy vamos a hablar de 3 de estos casos. Ya que empezamos hablando de sirenas, ¿qué tal que vemos una criatura mitológica que todavía existe? Número 1. La bestia aulladora o la Questing Beast. Esta criatura mitológica pertenece a la leyenda del rey Arturo. Es muy extraña. Se supone que tiene la cabeza y el cuello de una serpiente, mientras que su cuerpo es como el de un leopardo. ¡Qué combinación más inusual! Pero ahí no termina la descripción. También se supone que sus patas traseras son como las de un león y las delanteras como un ciervo. Aparte, como su nombre lo dice, hace un ruido como de aullido. Un aullido que viene desde su panza y que no se calma, sino que suena como 30 sabuesos buscando una presa. Y aparece en una parte que casi no ponen en las películas del rey Arturo. La historia cuenta que nuestro héroe, en lugar de dormirse en su camita o en un campamento, de repente cae dormido ahí en la orilla de un lago. Nada cómodo, pero eso no fue lo peor que le pasó. Resulta que ahí mismo tuvo un sueño, o una pesadilla, de cómo su reino iba a ser destruido. Por si eso fuera poco, cuando se despierta, lo primero que ve es a la bestia aulladora tomando un poco de agüita. ¿De dónde crees que salió semejante aberración de la naturaleza? Arturo también se lo preguntó, y lo bueno es que su consejero, el mago Merlín, estaba bien enterado del chisme. Todo empezó con algo muy cancelable. Una princesa estaba perdidamente enamorada de su hermano. Te dijimos que era cancelable, así que no nos vengas a juzgar. Obvio, ya sabemos que la princesa no tomaba muy buenas decisiones, pero en lugar de ir a hablarlo con un psicólogo o con una monja ya de perdiz, decidió que iba a vivir su verdad e iba a tratar de conquistar a su hermano. Así que le pidió consejos a alguien con una moral aún más cuestionable. Un demonio. Ni idea de cómo lo encontró, pero el demonio le dijo que la iba a ayudar, con una condición: que se acostara con él. La muy mensa aceptó y quedó embarazada del demonio. Para rematarla, el demonio la convenció para que dijera que su hermano se había aprovechado de ella. Las neuronas de la joven brillaron por su ausencia y le fue con la mentira al papá. Obvio, mandaron al hermano a la tumba, pero antes de morirse, dijo que su hermana iba a dar a luz a un monstruo y que entonces todos sabrían la verdad. ¡Qué historia tan increíblemente triste! El joven murió y la bestia anduvo por ahí aullando y cazando gente. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que importa es que la bestia aulladora sí existe y todavía anda paseando por aquí. Bueno, en muchos zoológicos y en África. ¿Qué animal será? La pista más grande es esta: su cuello de serpiente. Es decir, tiene un cuello largo totote. A ver, un animal con cuello largo que vive en África. Si ya pensaste en una jirafa, pues sí, tienes razón. Esa era la criatura misteriosa que estaban describiendo. Si lo pensamos un poco,
Sí está difícil describir un animal que nunca habías visto antes, así que les vamos a dar un pase. Al fin y al cabo, alguien oyó de este animal exótico y decidió incorporarlo a la leyenda del rey Arturo. Lo que nos preguntamos es otra cosa. ¿El cuate que conoció a una jirafa, acaso se encontró con una muerta de hambre? ¿O por qué decidieron que les rugía la panza? Muy bien, muy bien. Ya que resolvimos el misterio de la jirafa hambrienta, hay que pasar a nuestra segunda historia del día. Número 2. Troya. Vamos a ser honestos. Aunque lo que te vamos a contar es historia, como en todas las cosas hay varias versiones de lo que pasó. Así que primero vamos a ver la que sería el equivalente a la versión Disney, donde hay un héroe que logra triunfar a pesar de las dificultades. Y luego vemos por qué la gente dice que es una mentirota. Pero primero, si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. En primer lugar, hay que hablar de nuestro protagonista, Heinrich Schliemann. Para hacernos el cuento sencillo, él tenía dos características que lo distinguían de todos los demás. En primer lugar, amaba Troya. Verás, en ese momento, la gente no pensaba que Troya existió. Era un lugar así como la Atlántida o el Dorado. Que tal vez ya se descubrió el Dorado, pero eso lo vemos otro día. Troya, en teoría, podría haber existido, pero como nadie la había visto, seguía siendo considerada una leyenda. Pero Heinrich sabía en su corazón que era verdad. Y es más, creía ciegamente en la Odisea y la Ilíada de Homero. Con decirte que hoy en día todavía hay dudas de si Homero existió o no. Y está bien, en la Ilíada se habla sobre la guerra de Troya y se describe el lugar con lujo de detalle. Sin embargo, también habla sobre los dioses y sus peleas, así que 100% verídico no es. Pero ¿recuerdas que Heinrich tenía dos grandes características que lo definían? Su pasión por Troya era una, pero la segunda característica era un superpoder real. Era millonario. Con sus millones decidió que se iba a buscar una esposa, una que compartiera su gusto por la Grecia antigua, y es más, que fuera griega. Indro Montanelli, en su libro Historia de los griegos, dice que nuestro millonario puso un anuncio en el periódico en el que buscaba a una joven griega que amara la Ilíada. Al final, eligió una jovencita a la que le llevaba más de 20 años. Claro, otra versión de la historia dice que solo se fue con un obispo griego para que le buscara candidatas. Y que al final, casualmente, la sobrina del obispo ganó la selección. El otro capricho que decidió cumplirse fue ir a buscar Troya. Según su investigación, que principalmente se basaba en Homero, Troya debía de estar en algún lugar de Turquía. Y ¡oh, sorpresa! Después de excavar un poco, la encontró. Los que se burlaron de él aprendieron una lección y su nombre pasó a la historia. Ya no era otro rico del montón, ahora era el cuate que descubrió Troya. Ahora sí, vamos con la otra versión de la historia. Para empezar, cuando Heinrich Schliemann se llevó toda la gloria, lo hizo sonar como que la gente no creía que Troya existiera. Pero ya vimos que eso no era totalmente cierto. La otra cosa importante que muchos olvidan contar es que hubo otra persona implicada, Frank Calvert. Él también era un arqueólogo aficionado, pero no tenía tantos recursos como Schliemann. De modo que cuando empezó sus excavaciones en la colina donde está Troya, no llegó muy lejos. No obstante, él sentía que había algo importante ahí, y como quería que saliera a la luz, le fue a contar a Heinrich sobre el lugar. Sí tenía razón, y le robaron el crédito. El último crimen que cometió Heinrich fue que estaba desesperado por encontrar la parte más antigua de Troya, la que quedara con lo que Homero describió. Por lo tanto, decidió que tenía que excavar lo más profundo posible. Y como no tenía paciencia, usó dinamita. ¿Quién sabe qué tantas cosas explotó? Porque esa parte de la historia se perdió para siempre. Pero sí tuvo cuidado de tratar bien todas las joyas y coronas que encontró. E hizo que su esposa tuviera una sesión fotográfica con ellas. Al menos tenía razón, ¿no? Ni qué decir.
Mejor vamos con nuestra última historia de hoy, que es igual de interesante. Espérate a verla. Número 3. El peligroso lago Nyos, en Camerún. Como te puedes imaginar, esto se trata de un lago. Aunque no cualquier lago, sino de uno embrujadísimo. Nadie tenía permiso de vivir a las orillas del lago, porque si lo hacías, un espíritu malvado salía de noche y te llevaba. Raro, pero el espíritu respetaba sus límites. Solo no te metías en su territorio y estabas a salvo. Pasaron los años. La gente le dejó de tener miedo al espíritu malvado y se mudaron cerca del lago. Todo parecía normal hasta 1986, cuando en una noche que parecía como cualquier otra, fallecieron alrededor de 1,500 personas. Así de la nada. ¿El espíritu malvado era real? No. Pero era la mejor explicación que encontraron para lo que pasaba. Resulta que las condiciones geológicas del lago son únicas. Si hay un derrumbe, un terremoto o actividad volcánica, suelta dióxido de carbono en grandes cantidades. No sé si lo sepas, pero respirarlo en grandes cantidades es letal. La gente y los animales simplemente se sofocaron mientras dormían. Parece que hay algo de verdad en todos los mitos. Y por nuestro bien, nos vamos a alejar de los lugares que les pertenecen a los espíritus malvados. ¿Conoces otra historia de estas? No olvides escribirle en los comentarios.